Chano paya, chano maya, naya, yo las na yo lu, blonden, dándole yinjol no le diste, nasha, ladro yesgol rea, yesgol ya cuenta, bando si kiendole, kenjol, no ley, da se cuenta persona, dala, date hosla, brojostirli, zambro ni resha, ndiasha, broshronit, ndianusha hina, ndianusha resha njol, ndianusha re yip njol, zan, ndia resha ndianusha na, broshronito, ndiasha, ndiebe resha, Baina chekwan gote ilo ndiasha nersha tan ke yip njola mziblosha bro ndiasha lejan ndiasha yire njabdis njab ndare men gosh kwen lejan ndiasha treya zam brithiana hos jab brithiana hos tos dulu rizio ngop nito tamos le ngop nito na le shaten de ke yerio patándole que shnas mesman ma bajam dot nito hina bajam nito hina ponándole distia piedra virgen vaina le ram ziblosa tan diasha no yip njola ndiasha kiba ndiaja ra yikiba zangolasha ki tamo de le kinjol no le njabra ndot nito remen tan dia no wana angolasha ki tamo hasta wiziana wiznaya nda sa wash kwen ndo le kinjol kenjol no le yinjol la tamo dando yedure ndo le yinjol distiano le piedra del cantor le diste no le kenjol tamo zam da sa wash kwen tamo blebe tamo dando le tamo de le yedrea na yolas na yolo injol rea ora indole injol tamo yaina na weña injol rea. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Me encuentro en la comunidad, en mi comunidad de Cerro Cantor Loxicha. Esta comunidad tiene una historia sorprendente, según lo que cuentan los abuelos. Lo poco que nos han contado es que esta piedra del cantor tiene su historia, tiene mucha relación con la piedra que se encuentra en el río de Piedra Virgen, ¿sí? Dicen que procedían del mar, procedían de las playas, venían en una procesión, traían una virgen, dicen. Mucha gente venía en esa procesión, adelante los músicos y atrás traían a la virgen. Los músicos se adelantaron demasiado, dice, que venían por este lado, por este rumbo de la costa, por Magdalena, por todo ese rumbo. Se cuenta que venían, los músicos se adelantaron hasta esta piedra y la Virgen se quedó en el río de Piedra Virgen. Entonces dice que venían de procesión, pero en esos momentos cae un fuerte diluvio. Un fuerte diluvio, dice que se apagó todo, se acabó todo. Entonces el mar cubrió toda esta zona. Los músicos que venían, dice que venían muy adelantados porque la Virgen venía hasta atrás. La gente que traía a los músicos dice que con el diluvio, con todo lo que estaba pasando, pues se convirtieron en piedra.
los tapó el mar. Y la piedra, que hoy conocido como Piedra Virgen, pues se queda en el río. Se queda en el río. Y por eso la comunidad también se llama Piedra Virgen. Ambas comunidades tienen mucha relación con respecto a su historia. Bueno, así lo cuentan los abuelos, ¿sí? Así lo cuentan los abuelos. Esta historia, y por lo tanto, pues deriva el nombre de Cerro Cantor. Cerro Cantor. Esta comunidad se encuentra en la Sierra Sur de nuestro estado de Oaxaca, pertenece al municipio de San Agustín Loxicha, colinda con las comunidades de Chilapa, San Francisco, Piedra Virgen, Cerro Clanes de este lado también parte, ¿sí? Entonces, amigos, esa es la comunidad de Cerro Cantor, ¿sí? Aquí la gente habla el zapoteco de la Sierra Sur y la principal actividad que se dedica la gente es a la pizca del café. Producen el café, también producen lo que es el plátano y la guanábana. Poca gente también produce lo que es el mamey, ¿sí? En su mayoría son plátanos, guanábanas y plátanos, entonces, y café, perdón. Son los tres productos que la gente, pues, produce, ¿sí? Entonces, esto es, mire, amigos, para que conozcan la comunidad de Cerro Cantor Loxicha. Ahora ándale, niño, para allá. De este lado de Cerro Cantor se divisa al fondo a la comunidad de Magdalena Loxicha. Por este lado, detrás del cerro, el Corozal, una comunidad. Y por este lado, que no se divisa muy bien, se encuentra Santo Domingo de Morelos al fondo, que pertenece ya a la costa. También hay gente que habla el zapoteco de la Sierra Sur. Estamos andando ahí sin arroz, rollo low, jay ando, y on te drem dien bish, jay am te na sin lut na. Estamos ya din men rollo tan te drem dien bish na yan zo to yeza na idip nera na bizioi na inam dos kwasha hiyoro
Nos cuadraji lloró no lo todo en guiremde un good laza. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí estamos llegando a la agencia de Cerro Cantor Loxicha. Esta es la escuela primaria, la escuela en donde estuve estudiando mi educación primaria. Les comentaba en zapoteco que anteriormente pues esta calle que está pavimentada se ha hecho en la actualidad porque antes era pura terracería, pero ahorita ya la gente también les ha llegado los programas y pavimentaron una parte que conduce a la población de Cerro Cantor. Aquí tenemos el auditorio, a la tienda comunitaria. Estamos llegando a la agencia de la comunidad de Cerro Cantor. Como les decía, pues la gente se dedica a la producción de plátano, de guanábana, y a la pizca del café, que es lo que la mayoría de la gente se dedica. Estamos ya en la cancha de la agencia. Esa es la comunidad de Cerro Cantor, un bello paisaje que se divisa en el fondo la costa oaxaqueña. Estamos acá, chuda, estamos acá. Nadie lo somos ya yinjol. Zayo lo uluda. Ya de ambron. Ya mjena de lutna. Na indolas na yo lo hombro mendiste. Dios quiso un biom na brea. Manda zanatigop. Espero que les haya gustado, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video.